Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos a los personajes de la vida pública del estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión me acompaña Ever Quesada. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de estar aquí en este podcast. Un gusto poder estar aquí y hablar de política joven en el estado de Chihuahua. Es hablar sin duda de Ever Quesada, un crecimiento importante con cargos públicos y de elección popular también muy importantes. Pero bueno, vayamos al inicio. ¿Cómo inicias o cuál es tu primer acercamiento con la política? Bueno, mi primer acercamiento en la política lo hice prácticamente yo, ¿no? Porque no vengo de familia política. Mis papás, hasta después que yo los fui involucrando, estuvieron un poco ahí. Pero la verdad es que yo me acuerdo mucho del momento en que dije, quiero acercarme a este partido. Estaba por entrar a la Facultad de Derecho, justamente entre el Inter de Bachilleres y la carrera. Tomé un semestre ahí para estudiar inglés. Y en ese entonces viene la precandidatura o la precampaña a la presidencia de la República. Sonaba en ese entonces por el Partido Verde un precandidato que se llama Bernardo de la Garza, que después fue director del deporte y algunos cargos públicos, y me llamó la atención. Yo estaba entre irme a parar prácticamente al PRD o al Verde Ecologista. ¿Por qué tenías como esa división entre esos dos partidos habiendo dos monstruos aquí en Chihuahua? Por eso, precisamente por eso, porque yo veía que todos estaban en el PRI y que los que no estaban en el PAN. Okay. Y los demás, pues nadie. Entonces yo pensé, en ese momento así lo creí, y hasta ahorita lo sigo creyendo, pues que iba a ser una oportunidad a lo mejor más rápido para unos jóvenes o para jóvenes de tener un posicionamiento, ¿no? Dentro de esos partidos, digamos, nuevos o que no estaban tan representados en Chihuahua. Entonces por eso era elegir entre PRD o Verde, y los dos monstruos, como tú dices, pues no eran una opción para mí. Es por eso que estaba entre esos dos. Y cuando veo el spot precisamente de este candidato, fue cuando dije, no, pues voy a ir al Verde porque me llamó la atención su mensaje, está joven, y así fue. Me paré, busqué en internet las oficinas y fui y toqué la puerta y dije, yo quiero estar aquí. Y me recibieron pues desde entonces. Yo creo que fue hace más de 15 años. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento dentro de la Facultad de Derecho? Que a lo mejor ya estabas dentro de las filas del Verde, ya habías visto más o menos un panorama político real de las cosas, y que dentro de la Facultad de Derecho existen como sí los grupos del PRI y del PAN y que están muy identificados por ser un semillero político de los partidos políticos, y pues que tú eras como del Verde, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Como que el patito feo, ¿no? Ahí, la verdad es que, bueno, tú lo sabes, desde que llegas a los primeros días de la facultad ya te están esperando, pues los que están en semestres o años más avanzados y que están dentro de la grilla estudiantil, pues los que vamos entrando en ese momento, los que van entrando son candidatos perfectos, ¿no? Para estar en la agrupación y ser atraídos hacia el grupo o los grupos que ahí se representan. En la Facultad de Derecho pues era predominantemente el grupo político del PRI, tanto de estudiantes como de docentes. Claro que me invitaron y estuve yendo a algunas reuniones para conocer un poco de la grilla estudiantil, pero como bien dices, yo ya estaba, ya estaba inmiscuido en el Partido Verde. Entonces sí fue así como que, pues yo ya estoy participando acá afuera, en este instituto, y pues todo el mundo así que no, pues ¿qué haces ahí? Eso no gana nada, nunca vas a tener una posición, etc. Y dentro de la escuela se me fue dando la oportunidad de ser, por ejemplo, fui candidato a diputado federal suplente, todavía estando ahí con 21 años, yo creo tenía. Y si era en la escuela así como que, no, sí le están dando oportunidad a ver, el que no quiere estar acá en los grupos del PRI y del PAN, pues así fue. Y ya después de eso, pues, yo nunca quise iniciar como que un grupo político dentro de la facultad porque ya estaba muy polarizado. Simplemente yo pues conocía a la gente, me llevaba bien con todos y participaba yo, pero de otra manera. Sí, o sea, cuando existía la posibilidad de participar como consejero en una sociedad de alumnos, pues tú ya estabas en suplente en una elección a diputado federal. Así es. ¿Había un grupo de jóvenes en el Verde o eras tú solo? ¿Había un grupo de gente grande en el partido participando? ¿Cómo era esa etapa de la vida partidaria? Sabes que justo cuando yo llego hubo un cambio de dirigencia dentro del partido estatal. Entonces, haz de cuenta que estaba solo. O sea,
quienes ya venían participando, un ex regidor, y ahí pues fueron armando el comité y pues por la llegada, por la prematura, por las ganas que tenía, pues a mí me ofrecen ser el líder juvenil, ¿no? En ese entonces. Y fui haciendo ya trabajo en varios municipios del estado, ahí llegándonos de jóvenes, muchos amigos que hasta la fecha son mis amigos y que en cualquier proyecto vamos juntos, pues en ese entonces también me apoyaron y así fue como poco a poco fuimos armando eso. ¿Cómo reclutabas a los jóvenes para que participaran en el verde? Era difícil porque no tenías un padrino, no tenías un diputado que te apoyara, no tenías un regidor que te pichara las playeras. Era difícil, o sea, convencerlos con el decirle vamos a hacer algo diferente, o sea, vamos por a hacer crecer un grupo dentro de otro partido. Este partido sí le da posibilidad a los jóvenes, que además quienes eran los secretarios del comité estatal y quienes habían sido regidores, pues en realidad sí era gente joven. Y además mujeres. Entonces yo sí vi que se les estaba empezando a dar oportunidad dentro de ese instituto, pero sí para convencer a los chavos, sobre todo cuando no hay pues digamos un atractivo real como se usaba en esos tiempos, pues era difícil, pero poco a poco y viendo nuestra convicción y viendo nuestros candidatos, pues poco a poco se fue haciendo la bolita. Y obviamente ya cuando nos ven a nosotros o a mí en este caso siendo suplente de una elección federal, siendo suplente en una elección local, pues dicen, no, pues sí se puede, o sea, si están dando chance ahí de participar, de alzar la voz, de proponer y de decir y de figurar, por así decirlo. ¿Cómo viviste primero el que te hayan dicho, oye, pues quieres ser suplente de un diputado federal? Y en segundo lugar, ¿cómo viviste esa campaña? Me imagino que fue completamente diferente, has participado de alguna manera, pero no como un candidato suplente tan joven y a un cargo tan importante, ¿no? Sí, exactamente. Fue una elección donde se me permitió a mí llevar desde decisiones en logotipos, en mensaje, pues que hasta el nombre fuera ahí, ¿no? Porque no muchas veces en las suplencias lo ponen. Hacer una campaña como externa o una campaña a la par de quien era el titular en ese entonces, y la verdad que fue una experiencia padrísima. Pues ahí se te tiene que quitar el miedo, porque aparte te digo, no venía con experiencia de ningún cargo público, de ninguna elección. Pues nuestra experiencia en las campañas era andar volanteando y andar recogiendo firmas y andar convenciendo a la gente, pero nunca, por ejemplo, una entrevista, un debate, un discurso. El simple hecho de pararte frente a vecinos a decirle tus propuestas. Recuerdo que fue de las primeras veces que como estudiaba uno para los exámenes orales, ¿no? Así, checar las propuestas, el por qué, las posibles preguntas y la solución al problema. La verdad que me acuerdo muchísimo de esa campaña. Desafortunadamente no ganamos, pero la experiencia que me llevé en ese entonces fue levantar la mano, decir yo quiero, o sea, ese fue el primer paso, ¿no? De levantar la mano y decir yo quiero participar, dentro de las candidaturas, yo quiero participar en esta suplencia, me interesa, fue aquí en la ciudad, y pues que se me diera la oportunidad. La verdad es que yo dije, no, pues qué padre, o sea, que sí puedo levantar la mano, que sí me escuchen y que además puedo proponer todo esto que estoy proponiendo, ¿no? Entre te digo, logotipos, mensaje, propuestas, todo prácticamente. Hemos platicado con algunos personajes aquí de Chihuahua y he notado como un patrón en la gente que su primera campaña los marca. Su primera campaña, si fueron coordinadores de algo, o si empezaron volanteando, o si los mandaban a recorridos, o dependiendo del cargo que tenían dentro de esa campaña, define mucho sus perfiles y hacia dónde se dirigen, si luego quieren ser dedicados al partido, o dedicados a algún tema legislativo, no sé. ¿Cuáles fueron tus reflexiones después de esa campaña que pues sí, perdieron? Probablemente estaba presupuestado perder, pero pues tú estabas muy joven todavía y con el partido en tus manos, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo tomaste las siguientes decisiones? Yo creo que sí estaba presupuestado perder, pero obviamente cuando uno se mete a una campaña y más inexperto, llega un momento en el que piensas que vas a ganar, ¿no? Porque estos me dijeron que sí, que hola. Ya después vas comprendiendo cómo somos el electorado, ¿no? Cómo somos y cómo se va comportando y qué señales son
científicamente comprobables de una persona que puede que vote por ti y de una persona que no. Yo en esa reflexión, precisamente después de no sentir la caída así de la derrota, simplemente decir, ok, no te tienes que perder en decir vamos a ganar o ser muy optimista. Me fui al tema electoral, o sea, decir, ok, vamos a estudiar secciones, vamos a estudiar manzanas, vamos a estudiar electorado, quién sí vota, quién no vota, para poder dirigir el mensaje. Además que no le puedes ir a decir lo mismo a una persona de una colonia X a una persona de una colonia Y, o de un municipio cuando son diputaciones que abarcan varios municipios. En eso me enfoqué, o sea, decir, quiero saber o quiero tener mayor certeza de a dónde estás tirando los mensajes, de a dónde estás dirigiendo tu campaña política, cómo, porque además los recursos pues son pocos. En una campaña en ese entonces y con un partido, pues digamos que no era los monstruos que teníamos en Chihuahua en ese entonces, pues hacer una campaña con pocos recursos además es difícil. Tienes que saberlos dirigir para que se puedan aprovechar de la mejor manera. Entonces me enfoqué en estudiar el tema electoral. Después de eso, también, y estudiando la carrera de Derecho, pues me dio la oportunidad de ser el representante ante los órganos electorales y comprender un poco más todas las reglas del juego, tanto federales como locales, ser parte de todos los procesos y obviamente con la carrera de Derecho pues enfocado también desde la facultad. Me acuerdo que preguntándole a los profes cómo se puede mejorar este código, cómo se puede mejorar usted como profesor de civil, qué propondría en el estado. Entonces yo guardaba y anotaba ahí algunas de las propuestas, por así decirlo, o de los consejos que los profesores me daban. En esas dos áreas yo diría que enfocarme a donde sí tiene resultados una elección y al tema legislativo. ¿Cómo veías hacia afuera a los demás partidos que pues estaban ciclados, ¿no? Chihuahua siempre ha tenido como esa dualidad de partidos PRI-PAN en todo momento. ¿Cómo veías hacia afuera esos partidos? ¿Los veías lejanos? ¿O en algún momento dijiste, bueno, a lo mejor ya tengo cierto camino recorrido en este tema político, a lo mejor ya me reciben más? ¿O siempre tu convicción estuvo y tu corazón ahí? La verdad es que sí, aunque muchas de las veces no estaba yo de acuerdo en las coaliciones o alianzas que se hacían de manera local, pero pues también lo entendía, ¿no? Como un juego político y un juego de por qué en ciertas alianzas parciales para poder derrotar al oponente, ¿no? Que ese es el fin de una campaña, salir victorioso. Entonces lo entendía así, pero es difícil luego defender como postura de un partido político, pues defender el otro porque vamos en alianza. Entonces esa parte era la que se me ponía un poco complicado, porque yo siempre, mi discurso fue y así, porque así por convicción era, yo estoy en el verde porque no quiero ser parte de los mismos, ¿no? De los demás o de los de siempre, o porque ahí siempre se están rolando nada más los mismos, y si no estás en el grupito de poder, pues no tienes oportunidad alguna. Entonces, cuando había alianzas, era un tema de un poco de entrar en batalla dentro de mi cabeza, porque, bueno, por un lado, sí, pues es cumplir la ley porque la ley lo permite, la ley permite las alianzas, las coaliciones, pero por otro lado, no me gustaría, pero a final de cuentas, pues aceptas como militante, ¿no? Porque nadie está por obligación, sino todos estamos por gusto y por querer hacer algo por la sociedad. En ya por llamarlo de alguna manera, no sé si se va a escuchar como muy religioso, pero un avivamiento del Partido Verde en una ola muy grande al sur del país. Me imagino que tú lo veías en ese entonces más o menos, cómo tomó fuerza el Partido Verde al sur del país, y sin embargo acá en el norte seguían con estas alianzas porque allá ya se jugaban solos incluso algunas elecciones. ¿Cómo sentías como eso de algún día vamos a llegar ahí? Sí, o lo veías necesario? ¿Cómo sentías esa parte? Yo lo creía totalmente necesario, porque sí, obviamente lo veía en que tenían destellos en algunos municipios primero, y luego en el gobierno de Chiapas, en San Luis Potosí también muy fuertes, en Quintana Roo ganando municipios. Entonces, ¿cuál era la clave de eso? Ir solos. Uh-huh. Y la clave de eso era hacer cuadros propios desde el verde, ¿no? Pues porque quienes fueron gobernantes en esos lados donde se ganó el verde eran emanados de toda la vida del partido. Entonces yo decía, esa es la clave, o sea, que vayamos solos y que haya cuadros buenos de aquí que nos den la oportunidad a los que estamos aquí
y que somos originarios de aquí, ¿no? Porque luego también se da mucho que en las elecciones andas buscando gente externa para que pueda levantar un poco la elección, ¿no? Dígase deportistas, artistas, empresarios, expolíticos o gente de otro lado, pero yo veía siempre que el nicho de oportunidad para el verde, en ese caso, era que sus cuadros salieran, ¿no? A hacer un cuadro, 2 cuadros fuertes dentro del municipio para que pudiéramos detonar en eso que se estaba detonando en Chiapas, en San Luis Potosí, en Quintana Roo, incluso en el Estado de México, ¿no? Y que además lo hicieron bien en el tema de marketing. También hubo un boom, creo que fue por el 2009, ahí donde sacando algunas iniciativas muy fuertes, muy rudas, pero ante el nivel de violencia que se sentía en México en ese momento, pues ahí captó también la atención de la gente. Y que es algo que ha hecho bien y que lo sigue haciendo el partido por mucho tiempo, que era el marketing político, ¿no? El cómo llegar al electorado y meterse a un nicho que además también sea de paso, pues todo el tema legislativo en materia ambiental, pues ahí está también, ¿no? Ok. ¿Existe dentro de la estructura realmente a los representantes del Partido Verde les exigen como llevar esta parte de las iniciativas que tengan que ver con el medio ambiente, con el cuidado de los animales, con la protección de los animales, o simplemente es como convicción de los que están ahí participando? Yo creo que es ambas, digo, hasta el momento en el que yo milité ahí en ese partido, así era, tanto en lo público como en lo privado, totalmente el cuidado de los animales, el cuidado de la protección de la vida, el medio ambiente, o sea, sí eran temas de estatutos y que además con un cargo público, un cargo legislativo, lo tenías que llevar a cabo, ¿no? Ciertas políticas de la plataforma electoral. Y obviamente si en tu vida privada asistías a una corrida de toros, una pelea de gallos o te agarraran talando un árbol, no sé, pues obviamente era expulsión, ¿no? Okay. Así era hasta que yo milité ahí, que fue hace algunos años, y yo creo que así ha de seguir, ¿no? Ok. ¿Sales de la Facultad de Derecho o tienes otra elección dentro de la Facultad de Derecho? Viene una elección federal, pero en esa voy como candidato plurinominal dentro de la circunscripción que le corresponde a Chihuahua. Uh-huh. O sea, no era como que yo abanderaba un distrito aquí, pero me tocó participar en la campaña, pues igual no como coordinador de juventudes aquí en la ciudad y sabiendo que existía una posibilidad un poco lejana, pero existía de la plurinominal federal. Ok, ¿en qué posición te habían Iba puesto? como en el 6º. Ok, pues no era tan lejano. No era tan lejano, pero por ejemplo el verde, por circunscripción metía 2 o 3. Uh-huh. Entonces sí estaba un poco distante de la realidad que era en ese momento. Ok. Luego sales de la Facultad de Derecho y te dedicas 100% a la política o empieza esta reflexión de, bueno, pues ya la política ya tuve mis derrotas a pesar de que eras muy joven. Sí. Porque luego sí pasa, ¿no? O me dedico al derecho ya 100% o me dedico a la política, ¿no? ¿Y cómo fue esa reflexión para poder tomar decisiones en ese momento? No, yo nunca lo pensé, o sea, siempre fue dedicarme al tema político y después ahí, pues obviamente aprovechando tu carrera, pues ejercernos sobre algún tema que después vino siendo precisamente lo ambiental. De tanto que estuve ahí, pues terminé ejerciendo eso. Pero sí salgo de la Facultad de Derecho. Entro al Congreso del Estado un tiempo ahí como asesor. Uh-huh. En la legislatura creo que 63. Ajá. Después en el ayuntamiento del municipio de Chihuahua, donde mi madre tiene la oportunidad de ser parte del cabildo, precisamente por el Partido Verde. Y ahí estuve apoyándola también un tiempo. Y se viene ya la elección de 2016, donde me toca participar como candidato a diputado. ¿Te sentías preparado? Habías recorrido varias campañas, luego tuviste trabajo dentro del Congreso, como ya en la parte técnica, ahora sí, de ver la parte política, pero también interna de cómo funcionan las cosas. Exacto. ¿Cómo llegaste a esa campaña del 16? Con muchas ganas, o sea, yo llegué con muchas ganas y además estudiando todas las posibilidades en ese entonces para esa elección. Yo sabía que había una posibilidad y estudié perfectamente
los distritos, las secciones, las votaciones previas, y sabía que había una posibilidad real. Digamos, iba otra vez contra los monstruos, ¿no? Contra PRI, PAN, Morena, ya súmale ahí MC, súmale PRD. ¿Quiénes eran tus rivales de candidatos? En esa elección 2016 iba por Acción Nacional la exdiputada Nadia Siqueiros, y luego por el PRI iba... híjole, no recuerdo el nombre. Fue regidor también aquí de la capital y falleció hace poco. Pero... Arizpe. Sí. Jorge Arizpe. Jorge Arizpe fue candidato por el PRI. De Morena, no recuerdo quién era el candidato de Morena. Ok. Y luego ahí por el PES iba Eliel, que ahorita es regidor. Por MC iba Poncho Sainz, que es el locutor. Y no me acuerdo qué otro, pero había un par de candidatos más y tu servidor. Entonces yo decía, está bueno está bueno el distrito. Aparte de una boleta de 10 candidatos, ¿no? Exactamente, o sea, 10 candidatos porque... Y luego había la alianza parcial, donde en algunos distritos íbamos en alianza con... pues me faltó una alianza, obviamente en ese momento también. No recuerdo quién era la candidata, era una maestra. Íbamos en alianza en algunos distritos, o sea, por decir, en el distrito 18 iba PRI, Verde y Nueva Alianza. Y en el distrito 12 íbamos todos solos, ¿no? Ok. PT, que también era candidato, don Rubén Aguilar, en ese entonces. Todos los partidos tenían candidatos. Sí, todos los partidos. Entonces, pues dije, no, vamos por esa campaña. Le metimos con todas las ganas, bien enfocados también en qué nos iba a producir un día de trabajo, en dónde sí nos iba a producir o teníamos la posibilidad de que nos produjera votación. Y ni un día de descanso, sí, de lunes a domingo, todo el día dándole, porque pues, era una oportunidad, yo decía, y aparte que todo el equipo que me acompañó en ese entonces, que era pues un equipo de amigos realmente, porque te digo, pues los recursos son limitadísimos, o sea, se metieron y le dimos con todo en esa campaña, muy enfocados en el mensaje, tomamos cursos legislativos, tomamos cursos de marketing político, tomamos varios cursos antes de la campaña, ya cuando sabíamos que yo iba a ser el candidato ahí, y llegamos con todas las ganas y la verdad muy preparados, así como recuerdo un amigo que me decía, es que tú estás haciendo una campaña como el PRI. Dice, ¿y cuántos representantes de casilla tienes? Y yo, ¡ala! Sí. Entonces también no perder de vista que sí el viva viva, digamos, o la imagen es muy importante, pero lo más importante pues es lo electoral, ¿no? Que yo también era donde me ha clavado y un poquito de la combinación de los dos fue lo que se hizo en esa campaña. Y digo, mencionas que había muchos elementos que estudiaste para esa campaña, pero tú tomaste todas las decisiones, te dijeron, tú vas a ser candidato, vas tú solo, tú organízate, sí. Ahí te va una lana, a lo mejor para que unas playeras, unas banderas, no sé. Ajá. Pero tú organizaste todo, tú fuiste tu propio coordinador de campaña. Sí, exactamente. Yo digo, con el grupo de amigos, pero sí, yo tomaba las decisiones, yo era el coordinador de campaña, digamos, y no podía no serlo, porque no había quien con experiencia o quien pudiera estar ahí coordinando una campaña, pues como yo a lo mejor quería o creía que lo podía hacer yo mismo, ¿no? Pero no puede ser candidato y coordinador y buscar recursos y de todo, o sea, tienes que ir poco a poco acercando ayuda, y la verdad es que pues también como era la primera donde yo era el titular, la primera donde se venía que había una posibilidad real, pues no quería soltar ni un solo detalle, ¿no? Pero la verdad es que sí, entre mis amigos y yo hicimos una campaña bien fregona en ese entonces. ¿Y cómo te fue? Pues mira, ahí el reto, digo, y también siendo bien realistas, como dijiste claro. Tú, no queríamos decir vamos, o tenemos una posibilidad de triunfo, porque yo lo veía, la verdad, lejano. En los números que se venían con los antecedentes del partido en esas secciones, que siempre ganan aquí, como tú dices, los mismos. Entonces, la posibilidad de ganar siempre está, ¿no? Porque estás en una batalla. Claro. Y hay que ir por eso. Y nosotros hicimos una campaña para ganar. Lo que resultó de esa campaña fue que obtuvimos la votación histórica del partido en ese distrito. Obtuvimos la más alta votación de los 22 distritos en el estado para el partido.
la obtuvimos nosotros y eso fue lo que nos dio la oportunidad de entrar al Congreso del Estado. O sea, como bien sabes, los pluris en Chihuahua es uno de lista y uno de tierra, uno de lista y uno de tierra. Entonces, con el porcentaje del 5% que ya entran los 2 diputados, pues el segundo tenía que ser de tierra. ¿Y cuál es la regla para que se escoja el de tierra? Pues el que más haya tenido votos dentro de su misma competencia interna, ¿no? Y eso fue lo que resultó de esa elección, que nosotros tuvimos la mayor votación dentro del partido, la mayor votación histórica del Verde, y entré al Congreso del Estado. ¿Cómo fueron esos días postelección donde empiezan los arrebatos de votos para definir justamente quién es el mejor perdedor, como se le llama aquí en Chihuahua, pero que al final de cuentas vale por una curul en el Congreso local? ¿Cómo fueron esos días después de, no? La verdad es que había unos criterios diferentes en la elección pasada en cuanto a número de votos y porcentaje. En la elección previa se elegía por porcentaje y a partir de esa elección se eligió por número de votos. Entonces, terminando la elección, pues no me salían los números en cuanto al porcentaje, pero sí en cuanto al número de votos, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo me desconecté, dije, no, pues que pase lo que tenga que pasar, digo, ya no puedo cambiar nada, y es con la satisfacción que te queda de que dejamos todo en la cancha. O sea, no regresaría al tiempo y diría, voy a hacer esto diferente porque lo dimos así full. Entonces, pasando esos días, me acuerdo que tomé unas vacaciones y justo estando fuera, me marca un amigo y me dice, ya van a salir los resultados, va a haber sesión tal día del Consejo General y me dice, hay que estar ahí atentos. Y sí, efectivamente, ya en esa sesión, la decisión fue que no era por porcentaje, sino por número de votos. Entonces, fue como una combinación de que yo me había ido sin saber qué iba a pasar porque no sabía qué criterio se iba a tomar. Y por otro lado decir, pues, qué padre, ¿no? Y qué bueno que así se haya tomado y hasta la fecha así se elige el diputado o el mejor perdedor, digamos, ¿no? Por el número de votos. Entonces, todavía después de eso, pues te toca irlo a defender en tribunales porque siempre cae en base a los criterios del instituto, lo que resuelva el tribunal local, lo que resuelva sala regional. Entonces, me tocó estar ahí autodefendiéndome en Guadalajara y aquí en Chihuahua. También eras tu abogado. Sí, ahí andaba, pues era representante electoral, entonces tenía que andar ahí como tercer interesado, ¿no? Me acuerdo que el PRI impugnó, el Movimiento Ciudadano impugnó y creo que nada más ellos dos, impugnaron la diputación que me correspondía. Y no había un acercamiento, digo, a pesar de que había alianza como con el PRI en ciertos distritos, no hubo como un acercamiento de decir, oigan, ya, préstenos esta, o sea, ya no peleen esta parte, o sea, de todos modos. Pues mira, en política siempre hay diálogo, ¿no? Y siempre hay acuerdos, pero en esos resultados, pues creo que era lo que dictara el instituto estatal, porque además las reglas fueron claras desde un inicio, las reglas del juego entre la alianza. Cuando registras una alianza tienes que presentar, digamos, un contrato. Un contrato de alianza donde se delimitan todos las reglas del juego, por así decirlo. Sí. Y en esas reglas era claro que cada quien tenía sus candidatos y quien llegara, pues, era del partido que lo había propuesto en entonces. Y más que en este distrito donde fue que cayó la mayor votación, pues no íbamos en alianza, ¿no? Y yo iba contra los partidos de alianza. Entonces, no sé si hubo más o si hubo algún acercamiento con quienes eran dirigentes en ese entonces, pero conmigo no. Okay. No hubo ningún acercamiento, ni ninguna petición en específico, ni mucho menos. Llegas, te dan la noticia a la vez, peleas, hay una sentencia en firme. ¿Cómo te sentiste después de ese momento? Pues la verdad, hasta el día de la toma de protesta, porque todavía horas antes, y hay casos, pues, donde quitan diputaciones horas antes de que tomes protesta, porque pues un tribunal puede resolver hasta ese momento, ¿no? Pero era... No era incertidumbre, sino decir, pues, y yo soy muy de que va a pasar lo que tiene que pasar. Claro que puedes operar y puedes hacer cosas para que pase lo que tú quieres que pase, pero creo que eso ya estaba hecho. Ya no había
ya habíamos hecho la campaña, ya me había defendido, pues ya a los tribunales, pues digo, no puedes saber qué van a resolver, ¿no? Y a final de cuentas, hasta el momento de la toma de protesta, pues dije, ahora sí ya, se acabaron las impugnaciones, que así estábamos dos compañeros. ¿Te sentías nervioso, con miedo de que llegara un escrito algo antes de? Con miedo no, pero sí dije, pues es una posibilidad, ¿no? Okay. O sea, puede pasar esto porque ha pasado. Okay. Entonces, obviamente ya cuando tomas protesta, pues se consuma el acto y ya, sí. Ahí sí no hay marcha atrás. Dije, ya en este momento, así va a ser. Que además cuando estuvimos revisándola, pues algunos amigos abogados electorales me dijeron, pues es que no hay razón de ser de esas impugnaciones, ¿no? Pero tú no sabes lo que viene a resolver a final de cuentas. Claro. Tú sabes que aunque te digan ya ganamos, pues hasta que veas la resolución te sientes tranquilo. Y ese día que se tomó protesta, pues dije, ahora sí ya, esto es la Diputación. Se cumplió lo que tanto venía buscando. Y ahora sí, pues a dar la cara, ¿no? Y a hacer el trabajo que tanto prometimos en las colonias y que tanto caminamos y que toda esa gente que nos apoyó, me acuerdo que ahí sí una comida con todas las personas de las colonias que nos estuvieron ayudando, varios recorridos, o sea, siempre estuvimos ahí muy presentes porque nuestro discurso como jóvenes era nada más vienen a tocar y se van, nada más ganan y no regresan, todo lo que siempre se externa molestia al ciudadano. Entonces nosotros en campaña y en discurso, pues era obviamente que si nos dan la oportunidad vamos a estar aquí. Y así fue, o sea, empezamos a trabajar tanto en tierra como en el legislativo para poderle cumplir a la ciudadanía. Y en el partido, ¿qué estaba pasando? Paralelamente había habido representación, pero no de tal magnitud, ¿no? O sí habían tenido ya la posibilidad de tener algún representante dentro de... Sí, ya de primer nivel. Ya había habido diputados locales, diputadas locales. Pero en esa elección fue la primera vez que se tuvieron 2 diputados locales, ¿no? Entonces sí, ya éramos una bancada y pues obviamente el trabajo legislativo subió, la representación subió y la exposición y la fuerza, pues digamos, del partido también. Yo seguía como representante ante los órganos electorales, pero también ya pues 100% enfocado en el tema legislativo, ¿no? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo hecho en el Congreso? Sí, yo creo que sí. No paramos, incluyo a todos mis amigos y equipo de trabajo que estuvo ahí en esa legislatura. No paramos, la verdad es que cada idea, cada propuesta que veíamos que era viable, la estudiábamos y la presentábamos. O sea, sí tuvimos mucha, digamos, productividad legislativa en cuanto a iniciativas presentadas y resueltas, que no me acuerdo el número, pero sí era un número considerable de propuestas aprobadas. En algunas de ellas también, pues, que nos hicieron sentir orgullosos de haberlo logrado, ¿no? En el Estado, como la eliminación del matrimonio infantil, la prohibición de las bolsas plásticas, la prohibición de los popotes, hay reformas a la ley de transporte, muchos temas de medio ambiente, de cuidado del agua, captación. O sea, siempre estuvimos presentando cosas que creíamos que hacen beneficio para el Estado. ¿Cómo viviste la salida? Porque aparte fue un término corto. Luego se viene la elección más grande que se ha vivido hasta el momento en México, porque hay una elección presidencial con Andrés Manuel, que ya representaba un fenómeno político, que representaba pues un cambio realmente en todo el país, ¿no? Que representaba una ola de despertar de mucha gente que estaba harto de una cosa u otra y repercutía en lo local completamente. Y tú estabas metido en el partido, en el Congreso, tenías la coordinación. ¿Cómo viviste esa etapa del 2018 y cómo tomaste decisiones ahí? Pues mira, para empezar, fue la primera legislatura que se dio la oportunidad de ir por una reelección. Uh-huh. Entonces busqué la reelección, como la mayoría de mis compañeros diputados, algunos que en ese entonces no los dejaron ahí por temas políticos de sus partidos, pero la gran mayoría buscamos el tema de la reelección. En una elección difícil porque pues, es presidencial y tú sabes que la presidencial arrastra y arrasa todo, pero fuimos por el mismo distrito y fuimos
a pelear ahí. Me acuerdo que mis contrincantes ya en el 2018 fue Joe Ujanda por el PAN, fue Miguel Colunga por Morena, que también él llegó al Congreso del Estado. Por el PRI, Kenia Durán. Kenia Durán. Ajá. Y no me acuerdo los demás, pero esa fue el cuadro del 2018, digamos. No creíamos los resultados que se iban a obtener, sobre todo de Morena, que estuvo muy cerca de ganar ese distrito. Pero nosotros pues enfocados en lo nuestro, ¿no? Seguirle ahí dando a lo que habíamos planteado, mostrando un poco de resultados de lo que habíamos hecho durante el Congreso, llevándolo y acercándolo a las colonias. Y nos fue muy bien en esa elección también. O sea, en cuanto a votación y en cuanto a número de votos, casi fue el doble de votos que sacamos en el 2016 en mi candidatura. Pero lo que pasó ahí es que no llegamos al 5% de la segunda ronda, ¿no? Quedamos como en 4.5, 4.6. Entonces ya no se dio la diputación, pero me acuerdo que estuve todavía ahí colaborando en el Congreso del Estado y luego se viene la oportunidad de ser coordinador de comunicación social, también una experiencia muy padre ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo terminaste en el Congreso de coordinador de comunicación social después de haber sido diputado? Sí. Pero aparte de abogado electoral. Así es. ¿Cómo llegas ahí? Pues mira, yo siempre he llevado buena relación con los medios de comunicación, ¿no? Desde que andaba con el tema de los jóvenes, que se nos ocurría cualquier actividad, fotografía, de reforestación, lo que sea, siempre andaba ahí pidiéndoles un espacio, ¿no? A los que actualmente pues siguen vigentes en el tema de comunicación. Y dentro del Congreso del Estado, pues también me tocaba mucho tener relación con ellos. Entonces, cuando se viene lo de la elección 2018, pues yo me quedo ahí en el Congreso apoyando al grupo parlamentario, ¿no? Y también muchos de mis compañeros se reeligen ahí dentro del Congreso. Entonces, no sé cómo estuvo el tema del espacio que se había quedado vacante, pero fue ahí donde, en conjunto con el secretario de Administración y los coordinadores del Congreso, donde estaban buscando o querían proponer un perfil político que se llevara bien o que tuviera buena comunicación con los medios de comunicación, no necesariamente un periodista de carrera, que eso también fue algo que siempre se ha criticado a quienes hemos ocupado ese tipo de posiciones sin ser periodistas, ¿no? O sea, sin ser comunicadores. Pero ese es el perfil que estaban buscando. Entonces se me hace la propuesta. Al principio dije, pues, ¿por qué, no? No podíamos explicar, queremos un perfil político ahí que pueda y que tenga buena relación. Entonces, pues, digo, acepto con mucho gusto. Y estuve ahí cerca de 1 año y medio. La verdad que también una experiencia muy padre de cómo sobrellevar a todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque además ese era el compromiso y ese fue el mensaje. O sea, aquí ya no eres del Partido Verde, ni eres de Morena, ni eres de PAN o PRI. O sea, aquí eres el vocero, ¿no? Del Congreso. Pues tienes que llevar todos los resultados y llevar la postura del Congreso del Estado en su conjunto, y aparte de todas las fuerzas políticas en ese momento, y de todos los coordinadores y de cada uno de los 33 diputados. Entonces estuvo buena esa experiencia de atenderlos. ¿Tenías idea de cómo se manejaba una oficina de comunicación social? Digo, entiendo que habías tenido cursos como de marketing político, de comunicación y demás, pero ya luego comunicación social como tal, si de por sí es complicado en administración, no me puedo imaginar cómo es con todos los diputados y todas las fuerzas políticas diciendo, bueno, pues este va por encima de este. Exactamente. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo lidiaste con esa parte para aprenderlo rápido? Está difícil porque ahí también entra un poco, yo creo que entra un poco el ego, ¿no? Decir, ¿por qué a este lo sacas más que a mí si los dos somos diputados? ¿O por qué este sale todos los días? Pero ahí la verdad es que, y tú lo sabes, o sea, el que da nota, da nota. Y los medios de comunicación buscan a quien da nota, por más que quieras o no influir. Los personajes que dan nota, pues sobre ellos es donde va la noticia. Claro. Mi trabajo ahí, y digo, platiqué con muchos amigos que han tenido ese tipo de cargos, platiqué con muchos amigos periodistas, obviamente, antes de entrar a la oficina.
platicando, pidiendo consejos, pidiéndoles incluso ayuda, ¿no? Decir, pues, tú como comunicador y como periodista, ¿qué crees que hace falta en el Congreso? Y como por ello, pidiendo y allegándome de muchos consejos y conocimientos. Y luego se ve en el tema de la pandemia, o sea, fue así como que seguir lo tradicional, pero también queríamos hacer algo diferente porque siempre ya se veía lo mismo y lo mismo en el tema de comunicación administrativa y comunicación gubernamental. Entonces le entramos mucho a redes sociales, le entramos mucho a las nuevas plataformas y se viene la pandemia, ¿no? Entonces ya no había como que esa parte que tienes muy cubierta, que es que los medios estén en las sesiones y lo que los medios estén dentro del Congreso llevando la nota o captando lo que a ellos les parece interesante, sino que ahora todo al revés, pues se viene cierre, se viene sesiones virtuales, se cambia la ley, ya no hay medios de comunicación, pues el reto de decir ahora sí, cómo lo llevamos también más allá, ¿no? Las sesiones en vivo, que estén conectados, o sea, fueron varias estrategias que también nos sirvieron como pues experimento, por así decirlo, pero que logramos algunas cosas interesantes ahí. Muy bien. ¿Sales de ahí en el 2021? Sí, justo para arrancar la campaña, la última, la gubernatura. ¿Y cómo te va en eso? ¿Cómo tomas decisiones ahí? ¿Cómo te fue? La verdad es que ahí fue un tema muy, muy sencillo de tomar porque quien actualmente también es mi socia dentro del despacho ambiental, fue propuesta para ser candidata a gobernadora por el Partido Verde, Brenda Ríos. Entonces me dice, pues quiero que seas mi coordinador, ¿no? De campaña. Claro, sin pensarlo. Pues hemos tenido mucha carrera de equipo juntos ahí. Entonces en ese momento solicito la renuncia en el Congreso y porque yo no puedo estar obviamente manejando la oficina del Congreso del Estado y empezando por otro lado una campaña política, ¿no? Y ese fue otro gran reto también porque nunca me había tocado coordinar una campaña tan grande, ¿no? Así en todo el Estado. Y también creo que ahí se hizo un gran papel, un muy buen papel que sacamos en esa elección. Hubieron muchas cosas que dificultaron esa elección y sobre todo también la polarización entre dos candidatos, pero creo que se notó que había una candidata del partido y se notó que teníamos buen mensaje, que tenemos buena propuesta y pues hicimos lo creo que un muy, muy buen papel. ¿Qué pasa después de esa campaña? ¿Cómo vives esa derrota? ¿Y cuáles fueron tus reflexiones? Fíjate que después de esa campaña que fue muy desgastante por otros temas externos a nosotros, terminando, así que dijimos, necesitamos un break ya de este rush de siempre estar en campaña, siempre estar en el tema político. Y para esto te digo que ya teníamos el tema empresarial, ¿no? Del despacho. Entonces, prácticamente nos hicimos a un lado de ahí y nos enfocamos mucho en el tema empresarial y el tema de nuestro despacho. Y hasta septiembre, yo creo que pasa un año y medio así de eso. Y en septiembre del año pasado es cuando recibo la invitación de parte de la doctora Sheinbaum para apoyarnos en el estado de Chihuahua, y un año después es donde estamos hoy. ¿Te llega esa invitación por la alianza que existe de facto entre Morena y el Partido Verde, o es una invitación que tú decides tomar un nuevo aire dentro de la política? No, es una invitación por un amigo, fíjate, por un amigo, un diputado federal, y nos hizo el favor de acercarnos aquí con la presidenta del partido, conocer a la doctora Claudia. Entonces ya cuando la conocí, la verdad es que es una mujer brillante, es una mujer que inspira además confianza, que le crees lo que te está diciendo, y eso en política es muy difícil de encontrar. Entonces se nos hace la invitación simplemente a ayudar en trabajos a favor de que ella fuera la coordinadora de los esfuerzos de la 4T, y después de platicar con ella, obviamente dijimos que sí, y estuvimos
haciendo trabajo aquí en el estado de Chihuahua, en el municipio, en varios lugares, sobre todo y allegándonos otra vez de la gente que nos decía que sí o no, que qué vamos a hacer o qué proyecto sigue. Entonces, mucha gente dentro de varios municipios nos estuvo ayudando, hicieron sus comités pro Claudia, Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, así infinidad de municipios, y pues hasta la fecha seguimos trabajando ahí. Después se viene la oportunidad también de, pues ya con la experiencia de comunicación social y la relación con medios de comunicación, pues de poder apoyar en esa área, ¿no? Donde me encarga ahí la estructura del comité estatal que atienda el tema de comunicación social, y pues es donde estoy ahorita apoyando los esfuerzos de la autora. ¿Cómo impregnar en un estado como Chihuahua que pareciera que está dominado por el panismo, salvo por Ciudad Juárez, que existe un bastión fuerte de Morena? Pero ¿cómo impregnar con un mensaje sólido para poder introducir a la doctora dentro de toda todos estos personajes, ¿no? Porque luego existía Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, y existían muchas tribus para solamente meter un mensaje, pero aparte un mensaje de oposición en lo local. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo lo estructuraste? Y que Chihuahua es dificilísimo, ¿no? Muy difícil. Para la izquierda en general. Así es. También los tiempos cuando PRD era una fuerza real a nivel nacional, en Chihuahua tampoco lo era, ¿no? Nunca. Pero creo que es muy diferente ahora con el tema de Morena, y sobre todo con el bastión que tiene en Ciudad Juárez, el crecimiento que ha tenido. Recuerdo cuando yo fui diputado en el 2016, fueron los primeros diputados de Morena. Eran 2 nada más, igual que nosotros. Sí. Y ahorita son más de 10. Entonces, el crecimiento de ese partido ha sido increíble. La verdad es que, y además muy rápido. Pero sí, el primer reto que yo encuentro dentro de esta campaña o del posicionamiento de la doctora, es decir, como tú dices, ¿no? Chihuahua es un estado más conservador, es un estado donde, y sobre todo la capital y algunos municipios donde no impregna o no ha impregnado como quisiéramos la 4T y Morena. Entonces está difícil primero tener el conocimiento de la doctora como se tiene en el sur del país, ¿no? Y segundo, decir, bueno, que la gente de Chihuahua, por comentarios y por los mismos arquetipos que has dicho, pues decir, ellos preferirían o prefieren a Marcelo Ebrard, ¿no? Por ser un perfil un poco menos de izquierda o más empresarial, y porque así lo marcaban las encuestas, además. Hace un año marcaba que la encuesta interna, Marcelo Ebrard en Chihuahua estaba por encima, casi 2-1, con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, el primer reto fue ese, ¿no? El conocimiento de la doctora, hacer que se conozca su nombre y sus logros en la Ciudad de México, sobre todo, su carrera política y su carrera académica, que también es impresionante, que tenga un nivel de conocimiento para poder primero revertir esta ventaja que se tiene en cuanto a conocimiento ante Marcelo Ebrard. Y se notó, ¿no? Porque algunos meses después se estuvieron haciendo otras encuestas, y sí, el nivel de la doctora comenzó a subir, por el trabajo de todo el equipo que en Chihuahua la acompañó, hasta terminar en los resultados que vimos hace algunas semanas, y también saber que en Chihuahua se le dio la vuelta a esa encuesta, ¿no? Que teníamos casi 2-1 abajo de Marcelo. Entonces, creo que el reto de llevar el conocimiento de la doctora es fácil porque en realidad poco conocían los chihuahuenses, o poco conocíamos los chihuahuenses del trabajo de ella en Ciudad de México. Ya cuando se resaltan y cuando la escuchan hablar en algún evento público, la escuchan hablar con un evento de empresarios, la escuchan hablar con un evento de académicos, se nota que tiene conocimiento de lo que está hablando, y se nota cómo quiere llevar a cabo una plataforma para poder hacer una plataforma de gobierno, un plan de gobierno, ¿no? Que con veros rubros, recibiendo y escuchando siempre las propuestas. Tiene una preocupación real y seria con el tema del agua en Chihuahua. Lo sabe y se lo ha externado muchas veces a los productores aquí en la región, incluso recogiendo y encargándonos un estudio de cómo está la situación real en el estado para preparar e ir pidiendo a lo mejor
ahorita propuestas o acciones que se pueden llevar a cabo sin tener que esperar a una elección, ¿no?, futura. ¿Cómo ves a Morena en el estado de Chihuahua y de cara a lo que tendrían que ser las elecciones más grandes del país? Yo creo que muy bien. Un crecimiento en el estado que se ha visto cómo viene a nivel nacional ya con 22 estados gobernados por Morena. Ahorita con el bastión que mencionas en Ciudad Juárez, muy importante. Algunos otros municipios en la ciudad ganando también terreno, que yo creo que es un lugar difícil para penetrar con el mensaje de Morena, pero creo que va muy bien y creo que en el 2024 va a haber muchas sorpresas, porque mucha gente está confiado que Morena no entra en el estado, pero así se decía de otros estados y también ya se han llevado sorpresas. Entonces creo que en esta elección, y sobre todo como sabemos que la presidencial acompaña y arrasa y arrastra, así va a ser en el caso del estado, y creo que se van a ganar muchas más diputaciones de las que se tienen y muchos más municipios de los que se tienen. ¿Te sientes identificado con Morena, sus ideales? ¿Te sientes, después de tantos años de haber militado en otro partido, te sientes ahora identificado con Morena? La verdad es que sí, porque como bien sabes, los partidos ambientalistas en el mundo nacen de izquierda también, con estos valores a favor del medio ambiente, con estos pues siendo innovadores, ¿no?, digamos, en el tema político. Entonces siempre ha habido un acercamiento con la izquierda y siempre ha habido un acercamiento también, y lo hubo con Morena, ¿no? Además que creo y pienso que así lo siente el electorado muchas veces, y ya en los últimos años votamos más por quienes van en las boletas que por partidos, ¿no? Y creo que en este caso también eso le ayuda mucho más a Morena, el partido que tiene buenos prospectos para quienes vayan a ir en las boletas del 24. Eso va a hacer el camino un poco más fácil. ¿Cuál es tu sueño político de poder llegar algún día? Pues digo, quienes estamos en la política y no soñamos con algún día ser presidentes de México, pues no sé por qué estamos, ¿no? Digo, sabemos que es una carrera muy, muy difícil, pero cualquier ámbito donde nos toque participar, yo he estado, te digo, detrás del escritorio, detrás de las iniciativas, al frente de las iniciativas, en espacios públicos como la vocería. Entonces, en cada uno de los espacios donde nos ha tocado o me ha tocado ser partícipe, lo he disfrutado muchísimo, porque aprendes además cómo contribuir de esa manera en la que estás ahorita a que haya una repercusión en un cambio de una ley, en un trámite de una persona, en un apoyo para alguien que lo necesita. Entonces, en cada una de esas posiciones que se está, creo que se puede contribuir mucho, y el sueño es ese, poder ayudar más en cuanto a la posición que se tenga. ¿Vamos a ver a Ever Quesada en una boleta electoral en el 2024? No sé si en el 2024, pero sí en una boleta, y próximamente sí. Ok, muy bien. ¿Algún mensaje de cierre, Ever? No, pues la verdad es que muy amena tu plática. Felicitarte por el formato. Creo Gracias. Que a Chihuahua le hacía falta esto, porque siempre nos quejamos de que solo las grandes ideas o las grandes cosas pasan en otros lados, no en Chihuahua. Y creo que este es un gran formato. Lo están haciendo excelente y me gusta. Soy consumidor de su contenido. Gracias. Que lo sigan haciendo para poderlo seguir disfrutando. Y por parte, un mensaje a la ciudadanía, pues decirles que reflexionemos bien y tomemos decisiones correctas, porque el poder que se tiene con el voto es inmenso. Muchas gracias, y ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas para cuando quieras. Esta es tu casa. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ever Quesada Flores, así en todas las redes. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos tenerte próximamente, y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por haber visto este podcast. Le recordamos seguirnos en nuestro sitio web, brújulapolitica.com, y en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o X, TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos a la próxima, porque más vale en política tener una brújula que un reloj. Muchas gracias.